Bueno, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Marta Pérez, soy ginecóloga en Colombia, muy dedicada al tratamiento del piso pélvico. Bueno, la incontinencia urinaria, como sabemos desde el 2002, es cualquier pérdida involuntaria de orina de etiología multifactorial, como lo han expuesto ampliamente, no solamente el parto, sino la obesidad, el estreñimiento crónico, los problemas de colágeno, en fin. Tipos de incontinencia de esfuerzo, de urgencia por rebosamiento, y sabemos que la prevalencia está valorada más o menos entre un 25 y un 45%. Claramente esto podría ser un subdiagnóstico porque las pacientes no necesariamente consultan y a veces como médicos tampoco hacemos las preguntas correspondientes para buscar la incontinencia. Entonces, ya hablando enteramente de la estimulación magnética, entonces pues este es un enfoque para el tratamiento conservador de la incontinencia urinaria, es una herramienta más para manejar la incontinencia urinaria. La estimulación magnética está aprobada por la FDA desde 1988, es decir, ya ha habido tiempo suficiente como para saber qué riesgos podría tener o qué bondades puede tener. De todos modos, hay inconvenientes con las otras terapias, terapias como por ejemplo la estimulación del nervio tibial posterior o el mismo estímulo eléctrico con el que se hace la terapia convencional y pues la neuromodulación sacra y demás, que pueden tener algunos inconvenientes. Por lo tanto, este tipo de tecnologías que resultan de ser una naturaleza no invasiva y con una gran aceptación por parte de los pacientes. ¿En qué se basa? Esto es un principio de inducción magnética donde se desencadena la despolarización de las fibras nerviosas y se genera una contracción muscular pasiva. Es decir, la paciente no tiene que estar concentrada en cómo aprender a contraerse, sino que ella, sentada en su silla, va a sentir la contracción e intuitivamente va a aprender cómo va a seguir contrayendo su piso pélvico después de terminar el entrenamiento. La idea es que se hace un estímulo sobre los nervios sacros, S2 a S4, y esta activación repetida de las fibras nerviosas y la posterior contracción muscular aumentan la fuerza y la resistencia muscular. Entonces, finalmente, ¿cuál es el objetivo de manejar la incontinencia urinaria? Es estimular las fibras aferentes del nervio pudendo, con lo cual se inhibe el músculo detrusor de la vejiga a través de un reflejo central. Y a su vez también estimular las fibras eferentes que aumenten la fuerza y la contractilidad de los músculos del piso pélvico, el tono del esfínter uretral e inhibirle el músculo detrusor a través de este reflejo de guardia. Entonces, finalmente el campo magnético alterno producido está afectando tanto las fibras eferentes como aferentes, ¿ya? Entonces, este estímulo magnético logra un efecto mejor y más fuerte en todo el circuito de esta biorretroalimentación nerviosa natural de la vejiga. La contracción muscular repetida estimula la conversión muscular de contracción rápida de fibras de contracción lenta de contracción rápida a fibras lentas, con lo cual se consigue que el suelo pélvico sea más fuerte, más resistente y las contracciones mucho más eficaces. En la silla Tesla se encuentra un campo magnético que circula sin interrupción a través de la ropa. Eso es una de las grandes ventajas, pues la paciente no tiene que ni desvestirse ni ponerse manípulos invasivos en vagina ni en recto. Simplemente se sienta en la silla. Debajo del asiento, muy cercano a los músculos del piso pélvico, va la onda de estímulo magnético, y en la parte inferior de la espalda, cerca al plejo sacro, de S2 a S4, está también el siguiente estímulo. ¿De qué depende el funcionamiento de esta silla? Depende de los tipos de ondas y de las frecuencias. Las diferentes frecuencias utilizadas van a ocasionar un efecto diferente. Por ejemplo, las frecuencias cortas, las frecuencias pequeñas de 5 a 25 Hz generan una relajación y una estimulación muscular muy leve, que es muy útil para la rehabilitación controlada del tejido dañado y sobre todo también en la incontinencia urinaria de urgencia, ¿sí? Mientras que los de 30 a 40 Hz aumentan la tensión muscular de alta intensidad y se generan unas contracciones máximas.
Ya con frecuencias superiores a 50 Hz están más indicados para terapias contra el dolor. Entonces fíjense que además de ser una tecnología muy eficiente para la incontinencia urinaria de esfuerzo, de urgencia y mixta, es muy importante también para los temas de dolor del piso pélvico, que a veces es un reto para todos, para los uroginecólogos, manejar todas estos temas de dolor del piso pélvico. Entonces, la frecuencia correcta y el tiempo correcto del pulso es lo que da los mejores resultados y una mayor seguridad. La intensidad del estímulo magnético, por lo tanto, se ajusta individualmente a cada paciente. La máquina tiene una versatilidad muy importante donde yo escojo qué frecuencia, qué tipo de onda, qué intensidad y cuánto espaciamiento entre pulso y pulso para permitir una correcta vuelta a la temperatura correcta y una correcta desintoxicación y circulación de sangre. Las pausas y el sistema de enfriamiento adecuado evitan que el dispositivo se sobrecaliente y mantiene las condiciones operativas óptimas durante la terapia. Es decir, pues este es un estímulo que funciona con electricidad y se puede recalentar si no hay esas pausas. Esas pausas le sirven no solamente al equipo, sino también al paciente, para que el tejido se vaya relajando entre contracción y contracción y no vaya a tener un problema después de sobrecarga. ¿Cómo sabemos que esta terapia es efectiva? Pues la efectividad del tratamiento del estímulo magnético entonces se ha dado subjetivamente a través de cuestionarios de calidad de vida, de calidad y de incontinencia. Todos los estudios hacen diferentes cuestionarios. Aquí tenemos uno, por ejemplo, en el que se aplicó el estímulo magnético en pacientes con incontinencia urinaria, unas de incontinencia urinaria de esfuerzo, otras con incontinencia urinaria de urgencia, otras con incontinencia urinaria mixta y otras específicamente con incontinencia urinaria posparto. En todas vemos unas mejorías importantes, mucho más significativo en la paciente con urgencia urinaria en el posparto. Posteriormente una efectividad importante en la incontinencia urinaria de esfuerzo, dado que se fortalece bastante la musculatura del piso pélvico, y un poco menos en la mixta y en la urgencia, pero también con unos resultados estadísticamente significativos. Y también no solamente las valoraciones subjetivas, sino las valoraciones objetivas a través de las urodinamias que podemos hacer antes y después de los tratamientos, donde se observa un aumento del volumen vesical, un aumento en la primera sensación de la micción, incremento en la capacidad cistométrica máxima y una sensibilidad y compliance de la vejiga. O sea, que podemos también no solamente tener datos subjetivos, sino datos muy, muy objetivos y reproducibles. Entonces, la efectividad del tratamiento con el estímulo magnético, entonces también se puede hacer una estimación a través del diario miccional, es una herramienta muy utilizada por todos nosotros. En los diferentes estudios que se han realizado, ahí solamente les mencioné dos, pero realmente hay una gran cantidad de literatura con respecto a esta tecnología, en la cual se evidencia que la incontinencia urinaria con los estímulos magnéticos tienen una mejoría importante para la incontinencia urinaria de fuerza, que pueden variar desde un 29-53% a una mejoría del 86%. Y para la incontinencia urinaria de urgencia, entre un 20-25% hasta un 50-85%, dependiendo de los diferentes estudios. Pero también es claro que la efectividad de este tratamiento, no solamente de esto, sino de todos los tratamientos que hacemos para incontinencia urinaria, se ven influenciados por otras cosas, por la severidad de la patología, por la duración de la enfermedad, por si hay cosas concomitantes, como por ejemplo la depresión, las otras comorbilidades, el género, incluso las condiciones socioeconómicas pueden estar afectando. Por lo tanto, es muy importante estimular individualmente el paciente en todo su contexto, hacer una historia clínica muy completa y evaluar bien su cuadro clínico. También importante hacer una historia clínica, porque como vamos a ver más adelante, hay unas muy pequeñas contraindicaciones que son muy puntuales, y pues para poder saber quién se puede beneficiar de esta tecnología, hay que saber bien quién es el paciente que estamos tratando.
Entonces, haciendo un pequeño comparativo entre el estímulo magnético con respecto a la electroestimulación, que es como lo típico de la terapia de piso pélvico, vemos como las contracciones musculares en el estímulo magnético, pues por la misma onda, son mucho más profundas, en la electroestimulación son más superficiales. El estímulo magnético tiene un mayor efecto sobre el nervio pudendo. La paciente se sienta en la silla con ropa, como les decía, mientras que en la electroestimulación hay que insertar el electrodo en la vagina o el enano, dependiendo cómo vaya a realizarse la terapia. Y el paciente también debe aprender de utilizar este dispositivo. Como les decía, el estímulo magnético es un poco más intuitivo. Simplemente el paciente se sienta y tiene pues obviamente está con una persona que está supervisando y controlando la energía entregada, pero básicamente es muy pasivo para la paciente. Con la electroestimulación eventualmente puede haber efectos secundarios como el dolor, las molestias, el sangrado, eventualmente algunas presentan algunas infecciones y alguna irritación de la mucosa. Una cosa muy importante, además del manejo de la incontinencia urinaria, es la hipertonía del piso pélvico, que genera dolor. Entonces, pacientes incluso con dolores pélvicos crónicos debido a otras causas, como por ejemplo la endometriosis, y pacientes con vulvodinia pueden tener una relajación inadecuada del piso pélvico. Entonces, esto finalmente hace una sobrecarga muscular dolorosa o crónica y puede provocar unas áreas hiperirritantes que serían los puntos gatillos miofaciales. Entonces, puede ser primario, secundario, puede ser periférico, central, resultante de otras condiciones de salud que generan estos puntos gatillo, pero finalmente manejar la hipertonía pues es un reto para manejar. Y con los campos magnéticos encontramos que esa dispersión homogénea y que tiene el potencial de inducir la neuromodulación de las raíces sacras de S2 a S4, generando esa relajación muscular y mejoras de la circulación sanguínea, y como hablábamos, con unas frecuencias muy bajas que podemos cuadrar en el equipo, y lo cual hace que la entrega sea muy específica, organizada desde el dispositivo. Hay pues las áreas de intensidad uniformes y por lo tanto el músculo trabaja siempre con la misma intensidad en todos los campos y a la profundidad correcta. Nos evita la sobreestimulación de los receptores y de los nervios sensoriales, y permite un mayor reclutamiento de las fibras musculares. Como les decía, las frecuencias más bajas, cercanas a 10 hercios, y las corrientes eléctricas de bajo nivel sobre ese tejido hace que haya una despolarización de las neuronas, pero fundamentalmente ayudan a las terapias de relajación de esa musculatura. ¿Qué eventos adversos podríamos tener? Realmente en los estudios analizados, casi en ninguno mencionan algún evento adverso. Con respecto a mi práctica clínica, lo que he visto es que son absolutamente escasos, casi ninguno. Sin embargo, conociendo la física de cómo funcionan los estímulos electromagnéticos, podría suceder lo siguiente, y esto es más bien como para tener claridad y como para tener un parte de tranquilidad con respecto a que si usamos este tipo de tecnologías, pues lo podamos hacer con bastante confianza. Entonces, la sobrecarga muscular, pero básicamente el paciente va a sentir como esa fatiga, como después de ir al gimnasio, que no es para nada más allá de un poco de acumulación de ácido láctico, que simplemente es hidratarse y ya. Un daño tisular, que podría verse por la recuperación entre pulsos, la carga alta de energía en el nervio ya dañado, podría suceder algún tipo de lesión. Pero eso tampoco sucede, y si se presentara, el paciente tendría que manifestar alguna reacción de quemadura y de parestesias, y además estaría forzando también a un proceso de reparación en la fibra, o sea que no hay nada ahí. La reducción o la pérdida de la sensibilidad en las fibras, que también eso depende de la duración y de la intensidad aplicada. Lo otro el riesgo que podríamos tener es que sea ineficiente, ¿cierto? Entonces, eso tiene que ver también en qué tanta intensidad vamos a aplicar y qué tanta profundidad del tejido a tratar.
Por ejemplo, una paciente muy obesa tal vez no vaya a tener la misma energía, tal vez no tenga el mismo resultado que una mujer delgada o con un índice de masa corporal normal. Que haya calentamiento, sobrecalentamiento de tejidos afectados, eso podría hacerse desde el punto de vista del paciente, por problemas con pacientes con enfermedades cardiovasculares o con flujos restringidos, sí pueden tener un enfriamiento comprometido. Entonces, las enfermedades cardiovasculares es una de las contraindicaciones. Y también desde la fábrica se hacen unas programaciones en tiempos de pausa que permite que el calor se disipe antes de que se pueda acumular, lo cual hace que el dispositivo sea bastante seguro. El efecto de las frecuencias y los campos magnéticos sobre la función y el metabolismo intestinal podría aumentar de hecho aumenta la tasa metabólica de manera beneficiosa. Entonces, pacientes con algo de estreñimiento o con trastornos intestinales pueden verse beneficiados. Entonces, ¿qué podría verse como adverso? Pacientes que puedan tener más tendencia como hacia las diarreas o a unos colon más como más excitables, más tendientes a las diarreas o a las colitis como crónicas, eventualmente podría aumentarles el problema. Claramente, pues el embarazo. Los pacientes que son portadores de desfibriladores o marcapasos implantados, pues el estímulo magnético los puede desajustar. Las prótesis ferromagnéticas son ferromagnéticas básicamente porque el hierro se calienta con el estímulo electromagnético, entonces es absolutamente contraindicado si el paciente tiene algún dispositivo metálico del cual o se sabe que sea con componente férrico, o si no se tiene claridad de cuál es el componente del paciente, de lo que tenga el paciente implantado. También el diagnóstico reciente de tumores malignos, las trombosis venosas profundas, condiciones inflamatorias agudas como fiebres, fracturas recientes que involucran el área del cuerpo a tratar, si es algo muy localizado. Y pues las arritmias o las insuficiencias cardíacas que les comentaba ahora. Entonces, ¿qué es importante? Tener una conciencia creciente de buscar métodos conservadores para el tratamiento. Y también importante la conciencia de prevención. No solamente esperemos aplicar este tipo de tecnologías a pacientes que ya presentan una patología o que ya tienen incontinencia, sino de manera preventiva es muy importante. El estímulo magnético es un tratamiento eficaz, seguro, no es doloroso. Es muy útil en la incontinencia urinaria de esfuerzo, en la incontinencia urinaria de urgencia. Tiene grandes ventajas para pacientes que no toleran medicamentos, en pacientes que no son aptas para cirugía, que tienen alguna condición para realizarse la cirugía o que sencillamente no quieren un tratamiento quirúrgico. Pacientes que tampoco hacen ejercicio regular. Y es muy útil en el tratamiento del dolor, como les mencionaba, dependiendo de la frecuencia utilizada y del tipo de onda utilizada.